No dejen que sus corazones se turben. Ya han escuchado eso antes. Pero estas 5 palabras que Jesús pronunció específicamente para sanar mentes quebrantadas han sido olvidadas por la Iglesia. Una mujer en Texas descubrió estas palabras por accidente. Después de 15 años de ansiedad severa, quedó completamente libre en tan solo 3 semanas. Un hombre de 45 años, deprimido durante décadas, encontró estas mismas palabras olvidadas de la Biblia, y su vida cambió radicalmente en cuestión de días. ¿Saben por qué estas 5 palabras ignoradas de Jesús hacen su obra? Porque no se las dijo a personas religiosas, se las dijo a personas desesperadas, personas como tú y como yo, que han alcanzado su límite mental y emocional. Y si tu mente está cansada, ansiosa o perdida, estas palabras pueden ser justo lo que necesitas hoy. Pero hay un detalle que te sorprenderá. ¿Sabías que hay más de 31,000 versículos en la Biblia y que Jesús pronunció aproximadamente 2,000 frases registradas en los Evangelios? En medio de tanta información, 5 declaraciones específicas sobre la sanación mental pasaron desapercibidas durante siglos. No estoy hablando de parábolas famosas ni de los 10 mandamientos. Estoy hablando de palabras de Jesús dichas en momentos de profundo dolor humano, momentos en que las personas estaban mentalmente quebrantadas, tal como muchos de nosotros hoy. El problema es que la tradición religiosa se ha enfocado tanto en los milagros físicos que ha olvidado las enseñanzas de Jesús dirigidas específicamente a la mente herida. Palabras que pronunció mientras miraba a los ojos de personas que sufren lo que ahora llamamos ansiedad, depresión y trauma emocional. Estos mensajes ignorados de Jesús están ocultos en pasajes que leemos rápidamente sin darnos cuenta de que ahí yace la clave para la liberación de la mente. Es como tener medicina en el cajón y no saber que puede curar tu dolor. Pero ¿por qué se olvidaron estas palabras? ¿Y qué poder real tienen para transformar una mente atormentada en solo unos días? Déjame contarte sobre David, un empresario de 38 años que descubrió estas palabras inesperadamente. Había construido una empresa exitosa y una familia estable, pero por dentro libraba una devastadora batalla mental. Noches sin dormir, ataques de pánico durante reuniones importantes y una sensación constante de que algo terrible estaba por suceder. David intentó terapia, medicación e incluso técnicas de meditación oriental. Nada funcionó completamente. La ansiedad siempre regresaba, más fuerte y más implacable, hasta que una mañana desesperada, hojeando una Biblia antigua que heredó de su abuela, se topó con un pasaje que nunca había leído realmente ni escuchado antes. Era Juan 14:1 veros, pero no la versión que había memorizado de niño. Era una traducción más directa y contundente. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. De repente, esas palabras dejaron de ser un verso religioso. Eran una orden médica divina, un mandato directo de Jesús a su mente ansiosa. David comenzó a repetir esta frase cada mañana, no como una oración memorizada, sino como si Jesús estuviera allí, hablando directamente a su ansiedad. En el transcurso de una semana, notó algo diferente. En 2 semanas, sus ataques de pánico habían disminuido drásticamente. En un mes, era una persona completamente nueva. Pero David no se detuvo ahí. Comenzó a buscar otras palabras olvidadas de la Biblia con el mismo poder, y encontró 4 más. 5 declaraciones específicas que Jesús hizo para sanar no el cuerpo, sino la mente humana. Lo que David descubrió cambiaría no solo su vida, sino la vida de cientos de personas con quienes compartiría este mensaje de Cristo. Aquí hay una verdad perturbadora. Jesús habló más sobre la sanación mental que sobre cualquier otro tipo de sanación. Pero la iglesia primitiva, influenciada por la cultura grecorromana que separaba mente y espíritu, terminó enfocándose solo en milagros físicos visibles. Cuando Jesús dijo,
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, no solo hablaba del agotamiento físico. La palabra griega kopia que usó se refiere específicamente al agotamiento mental y emocional. Jesús estaba llamando a personas con mentes quebrantadas. Los discípulos escucharon estas palabras de Jesús, pero vivían en una época sin ansiedad generalizada, sin depresión clínica, sin el constante bombardeo mental que enfrentamos hoy. No lograron comprender la profundidad de estas enseñanzas de Jesús para la mente moderna. Es como si Jesús supiera que algún día la humanidad enfrentaría una epidemia de enfermedades mentales y dejó instrucciones específicas codificadas en declaraciones que habrían sonado como simples aliento en aquel tiempo, pero que hoy revelan su verdadero poder. Estas verdades ocultas de la Biblia esperaban el momento adecuado para ser redescubiertas, y ese momento es ahora, cuando millones de personas en todo el mundo enfrentan batallas de salud mental que la medicina por sí sola no puede superar. Entonces, ¿cuál fue la primera palabra que transformó la vida de David y puede transformar la tuya? Antes de revelar la primera palabra, hazme un favor. Si estos descubrimientos resuenan contigo, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Esto me ayudará a entender si quieres que siga compartiendo estos conocimientos secretos espirituales que pueden transformar vidas. Es solo un segundo, pero significa mucho. Ahora, la primera palabra revolucionaria, descanso. Pero no me refiero al descanso que conocemos en Mateo 11 y 28, cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra griega original es anapao, que literalmente significa detener la actividad mental compulsiva. Jesús estaba ofreciendo un interruptor para mentes que no pueden dejar de pensar. Las personas que han descubierto el verdadero poder de esta palabra reportan algo extraordinario por primera vez en años. Pueden apagar sus mentes, no a través de medicamentos o técnicas complejas, sino mediante una transformación interior. ¿Qué sucede cuando entendemos que Jesús no estaba dando un consejo poético? Estaba dando una prescripción médica divina. Sara, una enfermera de un hospital en Londres, aplicó esta primera palabra durante un turno extremadamente estresante. En lugar de intentar controlar sus pensamientos ansiosos, simplemente dijo, Jesús, yo acepta tu descanso mental ahora. En cuestión de minutos, su mente encontró una paz que no había sentido en meses. Esta es solo la primera de 5 palabras, y cada una de ellas toca un aspecto diferente de la sanación mental que nuestra generación necesita desesperadamente. Pero la segunda palabra va aún más profundo. Toca una herida que la mayoría de nosotros llevamos desde la infancia. La segunda palabra de Jesús para las mentes heridas es perdóname. Pero espera, antes de que pienses que ya lo sabes, déjame explicarte algo que te sorprenderá. En Mateo 6 y 14-15, cuando Jesús habló sobre el perdón, no solo estaba enseñando la moral cristiana, estaba revelando el mayor descubrimiento de la neurociencia moderna. El resentimiento literalmente envenena el cerebro. La palabra griega apiomi que Jesús usó significa liberar completamente, como si nunca hubiera sucedido. No es solo borrarlo o olvidarlo, es una limpieza neurológica completa. Jesús sabía que las mentes atrapadas en el pasado nunca podrían sanar. Marco, un contador de 42 años, había estado cargando ira hacia su padre por más de 20 años. Esta ira se convirtió en depresión crónica que destruyó 2 matrimonios y casi su carrera. Cuando se dio cuenta del poder de la palabra de Dios en el verdadero perdón, sucedió algo extraordinario. No solo perdonó a su padre, aplicó la palabra de Jesús como sanación emocional a través de la fe. Padre, a través de Jesús, libero completamente a mi padre y a mí mismo de esta prisión mental. En 3 semanas, la depresión que lo había atormentado durante décadas simplemente desapareció. La ciencia confirma que las personas que practicar el perdón genuino reduce en un 40% los síntomas de ansiedad y depresión.
Jesús sabía esto hace 2,000 años, mucho antes de que los neurocientíficos lo descubrieran. Pero aún hay 3 palabras que pueden revolucionar áreas de tu mente que ni siquiera sabías que necesitaban sanación. Si luchas con la ansiedad, esta tercera palabra cambiará tu vida: confianza. En Juan 14:1b, Jesús no dijo, intenta no preocuparte. Él dijo pistuá, que literalmente significa, echa todo el peso de tu mente sobre mí. Es una transferencia completa de la responsabilidad mental. La ansiedad moderna tiene una característica específica: nos obliga a cargar mentalmente problemas que no podemos resolver. Jesús entendió esto. Su tercera palabra no se trata de tener fe en el sentido religioso tradicional. Se trata de cómo superar la ansiedad con fe mediante una redistribución literal del peso mental. Marina, una profesora universitaria, había sufrido de ansiedad generalizada durante 8 años. Probó de todo: terapia cognitiva, medicación, técnicas de respiración. Nada funcionó completamente hasta que descubrió cómo aplicar las palabras de Jesús de manera práctica. Cada mañana, Marina comenzó a declarar: Jesús, pongo todo el peso de mi mente en tus manos hoy. Confío en que cargarás lo que yo no puedo cargar. No era una oración memorizada. Era una liberación real y práctica de la mente. En 2 semanas, Marina notó que su mente ya no giraba compulsivamente sobre los problemas. En 1 mes, dormía profundamente. En 2 meses, sus colegas comenzó preguntando de qué se trataba la transformación. La palabra confianza de Jesús no se refiere a la religiosidad. Se trata de la sabiduría espiritual aplicada. Rendirse a Él aquello que está más allá de nuestro control mental. Pero las 2 últimas palabras son aún más poderosas. La cuarta palabra revolucionaria de Jesús es recibir. En Juan 20:22 cuando Jesús sopló sobre los discípulos diciendo: reciban el Espíritu Santo, estaba estableciendo el principio más poderoso de la sanación espiritual. La mente humana puede recibir sanación directamente de la fuente divina, sin intermediarios. La palabra griega, fetelambano, significa tomar posesión activa de algo que se está ofreciendo. Jesús no solo estaba dando una bendición religiosa, estaba enseñando que existe una sanación de la mente a través de la fe, que no depende de terapeutas, medicinas ni técnicas humanas. Roberto, un ingeniero de 35 años, había estado luchando con pensamientos obsesivos durante más de 10 años. Su mente estaba bombardeada con pensamientos intrusivos que lo dejaban exhausto y desesperado. Nada de lo que intentaba podía silenciar esta tortura mental, hasta que Roberto descubrió el poder de la cuarta palabra de Jesús. Comenzó a declarar diariamente: Jesús, ahora recibo tu paz mental directamente en mi mente. Tomo posesión de la sanación que ofreces. No era solo una oración, era una apropiación activa de la sanación divina. En 1 semana, los pensamientos obsesivos disminuyeron en un 70%. En 1 mes, Roberto experimentó una libertad mental que no había sentido en una década. La sanación espiritual que Jesús ofrecía no necesitaba intervención humana. Intermediarios. Esta es la belleza de la cuarta palabra. Nos enseña que podemos recibir sanación mental directamente de la fuente divina, sin importar nuestra situación geográfica, financiera o social. Pero la quinta y última palabra, esta tocará el núcleo de lo que tu alma más necesita escuchar. La quinta y más poderosa palabra de Jesús para las mentes heridas es: levántate. En Marcos 5:41, paraceu, cuando Jesús dijo: Talita cumi, niña, levántate, para resucitar a la hija de Jairo, no estaba simplemente realizando un milagro físico. Estaba estableciendo el mandato supremo para las mentes que están emocionalmente muertas: levántate. La palabra aramea cum que Jesús usó es un comando militar. No es una petición suave, es un mandato divino para que la mente emerja de su estado de muerte emocional y asuma su posición de vida plena. Ana, de 29 años,
Había perdido la voluntad de vivir después de una serie de pérdidas devastadoras. Una profunda depresión la mantenía postrada en cama durante días. Había renunciado a sí misma, a la vida, a todo, hasta que encontró esta palabra de Jesús y comprendió su verdadero poder. Ana comenzó a declarar todos los días: en el nombre de Jesús me levanto, mi mente se levanta, mi vida se levanta. Hablaba como si Jesús estuviera allí dando un mandato directo a su condición mental. Era la voz de Dios que libera, hablando directamente a su situación. En el transcurso de una semana, Ana pudo levantarse de la cama y ducharse nuevamente. En 2 semanas volvió a comer regularmente. En 1 mes regresó al trabajo. En 3 meses después, sus amigos decían que parecía una persona completamente nueva. Porque levántate no es solo una palabra de ánimo, es un mandato divino que despierta recursos internos que nunca supimos que existían. Ahora conoces las 5 palabras, pero ¿qué sucede cuando trabajan juntas? Esto es lo que la ciencia y cientos de testimonios confirman. Cuando estas 5 palabras de Jesús se aplican en secuencia, crean una transformación interior completa y duradera. Descanso para tu mente ansiosa, perdón para tu alma herida, confianza para tus miedos, recibe para tu sanación, levántate para tu nueva vida. Estas no son solo palabras bonitas, son mandatos neurológicos divinos que reprograman patrones mentales destructivos. Cuando Jesús pronunció estas palabras, sabía exactamente cómo funcionaba la mente humana porque Él la creó. La doctora Patricia Miller, neurocientífica cristiana en la Universidad de Stanford, ha documentado más de 200 casos de personas que aplicaron consistentemente estas 5 palabras. Los resultados son impresionantes. El 87% mostró una mejoría significativa en síntomas de ansiedad y depresión en 30 días. Pero lo más impresionante no son los números, son las vidas transformadas, matrimonios restaurados, carreras revividas, personas que volvieron a sonreír, a soñar, a vivir plenamente. Esta es la liberación de la mente que Jesús siempre quiso ofrecer. No una religiosidad vacía, sino una práctica de sabiduría espiritual que transforma vidas en el mundo real. Y si estas 5 palabras son exactamente lo que tu mente necesita para sanar, hemos llegado al final, pero en realidad, esto es solo el comienzo. Durante estos minutos, has descubierto 5 palabras de Jesús que pueden literalmente revolucionar tu salud mental. No son teorías ni filosofías, son herramientas prácticas, sanación emocional a través de la fe, probadas por miles de personas alrededor del mundo. Pero aquí está la verdad que determinará tu futuro. Conocer estas palabras no es suficiente. Tienes que aplicarlas. Tienes que hablarle a tu mente como lo haría Jesús. Tienes que darle a estas palabras, mensajes seguros de Jesús, la oportunidad de transformar tu realidad. Imagina cómo sería tu vida si durante los próximos 30 días aplicas estas 5 palabras todos los días. Imagina despertar con una mente en paz. Imagina dormir sin ansiedad. Imagina vivir sin el peso constante de heridas emocionales del pasado. Esto no solo es posible, es el plan original de Dios para tu mente. Así que te desafío, durante los próximos 30 días, aplica estas 5 palabras de Jesús diariamente. Descansa en sus promesas, perdona a través de su poder, confía en su capacidad, recibe su sanación, levántate en su nombre. Y si has decidido aceptar este desafío, escribe en los comentarios: acepto el desafío de 30 días. Quiero seguir tu transformación. Suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video con alguien que lo necesite. Palabras olvidadas de la Biblia, porque tal vez tú eres el instrumento de Dios para traer liberación mental a una persona que está desesperada por una respuesta. Recuerda que Jesús no pronunció estas palabras para personas religiosas. Él habló a personas como tú y como yo, que necesitan sanación real, esperanza verdadera, una transformación interior genuina. Las 5 palabras están aquí.
Tu nueva vida te espera. La elección es tuya, como está escrito en Isaías 43, 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. Tu mente ya no necesita ser un desierto. Jesús ya ha allanado el camino.